¿Cómo están? Bienvenidos a Cobertura, un programa para construir desde el periodismo independiente. Les saluda Judith Prada en Santa Cruz, Bolivia. En esta edición hablamos de las historias narradas a través de la imagen y es el fotoperiodismo, un trabajo que fusiona la mirada humana, sensible, con el lenguaje de una realidad. Este género del periodismo acompaña la narrativa con la imagen fiable. Ni la tecnología ha diluido el romanticismo de la fotografía con la realidad. El testimonio gráfico de los fotoperiodistas elimina barreras y cuenta historias invisibles que ameritan ser narrados paso a paso. Fue en 1880 cuando fue publicado por primera vez una fotografía en un periódico de Nueva York. Y desde entonces, las historias inmortalizadas a través de la fotografía han ido acompañando los episodios de la historia mundial. Pacto y empatía desde el lente de los fotoperiodistas adquiere un alto valor testimonial en la historia y ha puesto en contexto coberturas abrumadoras como la pandemia del COVID-19, con el autocautiverio necesario de toda la humanidad. Fotoperiodistas desde la calle han tratado de humanizar la nueva realidad, contando historias a través de la fotografía. Soy fotógrafo boliviano, documentalista y de aventura hace más de 20 años. Ellos algunos medicamentos y tienen... Patricio Kruger es fotoperiodista. Tiene más de 20 años documentando su trabajo desde un lente fotográfico como herramienta principal. Su trabajo está en la calle, por la naturaleza del oficio, donde visibiliza realidades que no todos muestran. Los riesgos pueden venir de todos lados, en medio de una sociedad con cierta indiferencia por desenlaces fatales como fueron las víctimas del coronavirus. La cobertura de la pandemia implica un desafío mayor, demanda ética principalmente para documentar el sufrimiento ajeno. Nosotros que hemos sido fotógrafos en conflictos, en tantas cosas, tú llegabas a tu casa y el conflicto no te seguía a la casa. Este era un enemigo diferente. Tú no sabías si lo podías traer a tu casa hasta días después. No sabías cómo se podía presentar en tu hogar. La pandemia del COVID-19 no ha terminado. En Europa hay un estado de alarma y nuevas medidas restrictivas, pero en Bolivia, una parte de la población parece no haber dimensionado la complejidad de la emergencia sanitaria. Observa Patricio, a quien la pandemia le ha impuesto cambios en su forma de trabajar. Poco a poco fuimos viendo, conociendo que el virus estaba en las partículas de aire, ¿no? Entonces, no es que fuimos bajando los cuidados, sino que los fuimos mejorando. Adaptarse a la nueva normalidad fue sin duda otro paso importante para modificar su manera de trabajo y capturar sin riesgos lo que estaba observando en relación a la pandemia. Y eso en un país tan débil, tan frágil como Bolivia, el costo a la larga va a ser muy, muy grande, ¿no? El impacto del nuevo rebrote del virus podría solo depender de la población. Es vital que el periodismo muestre la realidad y la ciudadanía tome en serio la pandemia. Visibilizar el impacto de esta enfermedad por la pandemia y de otras temáticas a través del fotoperiodismo documental no busca la parafernalia de las escenas fotográficas, sino la historia fiable de un hecho real que aporta a la sociedad. Ahora hacemos una pausa y al retornar vamos a conocer el trabajo de la destacada fotoperiodista Judith Prat desde España.
Gracias por continuar en cobertura desde Santa Cruz, Bolivia. El trabajo de la fotoperiodista Judith Prat es muy valorado por el lenguaje que utiliza en cada registro fotográfico. Busca siempre interpelar al interlocutor, provoca con la prolijidad de su trabajo no solo una emoción, sino una reflexión. Trabaja documentando en diferentes temáticas. Soy Judith Prat, soy fotógrafa documental o fotoperiodista. La ética es esencial para la fotoperiodista española Judith Prat. Eso define el respeto por las personas que está retratando. Señala que en los últimos años su trabajo estuvo enfocado en la disidencia que destruye a la tierra y las violaciones de derechos humanos a los campesinos. Porque son problemas que se repiten, ¿no? Las agresiones a la tierra por parte del modelo de agroecología industrial. La coherencia narrativa, el compromiso de informar, creando conciencia y eliminando barreras es un paso importante para este género periodístico que plantea Prat. Su mirada y sensibilidad por los temas que vulneran los derechos humanos se refleja en sus trabajos que visibilizan las desigualdades para los campesinos que trabajan, cultivan y defienden la tierra. La sobreexplotación de recursos naturales en países subdesarrollados, como el desplazamiento de la población para saquear la tierra y, lo más grave, el asesinato a líderes campesinos, son temas reflejados desde el lente fotográfico de Judith Prat. Trabajos documentados realizados en África, Medio Oriente y América Latina. Esa tierra en la que 1.200 millones de campesinos hunden todos los días las manos para alimentar al planeta. Enfatiza que no se trata solo de los trabajadores en el área rural. Está en juego la soberanía alimentaria del planeta. Los campesinos son 1/3 de la población en el mundo. La Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre los Derechos Campesinos. En la actualidad, el cultivo respetuoso con la tierra dejó de ser invisibilizado a través del fotoperiodismo. México, Estados Unidos, Mozambique y Yemen fueron parte de esos escenarios de la investigación documental fotográfica, donde descubre y narra de manera visual los derechos de los campesinos y donde además se refleja una violencia generalizada, perjudicando las actividades agrícolas y afectando a la economía. El trabajo documental pone en evidencia el impacto en la economía rural y la forma de vida de la población que se ha visto desprotegida y tuvo que emigrar a otras áreas, principalmente en Yemen. Y aún así, el 80% de las personas que en el mundo sufren hambre y pobreza viven y trabajan en las zonas rurales. La temática de investigación documental derivó en el libro Matria, que a criterio de la autora, Matria es un homenaje a la mujer campesina que vive, trabaja la tierra y que reconoce a la tierra como su única patria. Los fotoperiodistas son creadores de conciencia desde la primera línea. Tratan de narrar en cada escena gráfica conflictos sociales que ocurran en el mundo y quedan en la perpetuidad. Establecemos ahora un contacto hasta España. La lucha por mejores condiciones para sectores desfavorecidos siempre ha sido un tema de particular atención de la destacada abogada y fotoperiodista Judith Prat, quien recientemente ha publicado su libro donde refleja este trabajo en varios continentes. Nos acompaña desde España Judith, a quien le agradecemos
por su tiempo y le damos la bienvenida. Felicidades por este nuevo libro, refleja todo. Cuéntanos, bienvenida. Hola, muchas gracias. Un placer estar con todos vosotros y con todas vosotras y gracias por este espacio para hablar sobre mi trabajo, ¿no? Es un honor estar en tu programa. Gracias. Gracias, Judith. 128 fotografías, entiendo que forman parte de este libro, el cual titula Matria. ¿Qué significa? Cuéntanos todos los detalles. Bueno, el título es muy significativo, ¿no? Y una apuesta personal, parte de una reflexión personal frente a los tiempos en los que vivimos, en los que se habla de la patria siempre contra alguien, ¿no? De la patria contra los otros, de la patria como frontera, la patria que excluye. Para mí, la tierra en la que 1.200 millones de campesinos en todo el mundo hunden sus manos para alimentar el planeta, esa es la única patria, la única matria de todos y de todas, ¿no? De ahí el guiño al libro, porque este es un trabajo que he realizado en los últimos años y es un trabajo que habla de las agresiones que sufre la madre tierra por parte de la agroindustria y de la gran minería, del acaparamiento de tierras que se vive en muchos puntos del planeta, ese acaparamiento de tierras por parte de las multinacionales que expulsa a los legítimos y a los campesinos locales, ¿no? Pero habla también de los derechos de los campesinos. El campesinado es uno de los sectores de los colectivos que más violaciones de derechos humanos sufre en el mundo, ¿no? Derechos tan básicos como el derecho a la alimentación, algo que puede llamarnos la atención siendo que son los productores de alimentos, o el derecho de acceso al agua, al saneamiento o a una vivienda, ¿no? Y Matria también es un guiño a la mujer campesina, corazón y motor de la agricultura familiar que en todo el mundo es la única capaz de hacer frente a este modelo neoliberal, una agricultura familiar capaz de sostener la soberanía y la seguridad alimentarias, ¿no? Y muchas de esas productoras locales son mujeres en el mundo. La agricultura está altamente feminizada. Este sector vulnerable de las mujeres, en realidad, no solo en determinado continente, en todo el mundo, y quienes trabajan la tierra son las que están más inmersas en esta situación, pero son las que aparentemente menos beneficio tienen, porque incluso entiendo que no tienen ni siquiera la titulación de la tierra y son las que más están desde las primeras horas de la mañana. Claro, el campo, como decía, está altamente feminizado en todo el mundo. Ellas son las que trabajan la tierra, ellas son las que producen los alimentos, pero en muchos países no tienen acceso ni siquiera a la titularidad de la tierra. Es decir, ellas hacen el trabajo, pero son los maridos quienes se quedan con los beneficios de ese trabajo. Por eso a mí me apetecía hablar específicamente de ellas. Yo nunca hago temas exclusivamente de mujeres, pero sea cual sea el tema que esté documentando, vuelvo la mirada hacia ellas, ¿no? Y hacia esas dificultades y violencias específicas. Que la mujer no tenga derecho a la posesión o a la titularidad de la tierra la aleja del control de su trabajo. Por eso muchas de ellas y en muchos países se están organizando en cooperativas de producción agroecológica, recuperando semillas autóctonas, procesos que no solo les permiten defenderse del modelo neoliberal, sino también de esas costumbres y usos sociales que las alejan del control de su trabajo, ¿no? Son estructuras que ellas están organizando y que les permiten tener el control sobre su trabajo. Judith, ¿en qué países has documentado este trabajo? Bueno, Matria está realizado en cinco escenarios distintos del planeta. La acumulación de tierra por parte de la agroindustria, de la gran minería, la expulsión de los campesinos de la tierra, lo he documentado en Mozambique. Pero Matria habla también de los jornaleros transfronterizos, ¿no? Esos jornaleros que en su día fueron agricultores, campesinos y que por las circunstancias y por el modelo neoliberal han perdido las tierras o las tierras ya no son suficientes para sobrevivir y acaban trabajando como jornaleros en otros países. Eso lo he documentado en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? El 90% del campo en Estados Unidos lo recogen jornaleros extranjeros, la mayoría de ellos mexicanos y la inmensa mayoría de ellos sin los papeles en regla, con lo cual todavía les hace más vulnerable frente a abusos y salarios bajos, ¿no? Por ejemplo. Pero también he documentado en Yemen y en Sudán del Sur
qué pasa con los campesinos cuando estalla la guerra, ¿no? Las guerras suelen contarse desde un punto de vista muy urbano la mayoría de las veces. Por eso a mí me interesaba volver la mirada también a qué pasa con los campesinos y con el campo cuando estalla la guerra. Y lo que nos encontramos es que se está utilizando la alimentación como arma de guerra en muchos conflictos, ¿no? En Yemen vemos cómo se están bombardeando campos de cultivos para matar literalmente a la gente de hambre, ¿no? Y eso es perverso porque no solo se provoca la inanición de la población en ese momento, sino que se contaminan los campos de cultivos durante años. Por último, he documentado también la última parte de Matria, habla de las alternativas que proponen las organizaciones campesinas, ¿no? Que están muy ligadas a la agroeconomía, al agroecológico y al feminismo, ¿no? De lo que hablábamos, a que las mujeres son las que están proponiendo alternativas más interesantes a una producción ecológica, ¿no? Que puede hacer frente a estructuras más potentes y que además garantiza que consumamos productos de mayor calidad, ¿no? Correcto. De todos estos países en diversos continentes, África, me imagino que en Yemen ha sido el lugar mucho más hostil, ¿no?, para poder realizar este trabajo y graficar lo que ocurre allá. Sí. Bueno, Yemen ha entrado en su 6º año de guerra, una guerra cruenta, terrible para la población, y la propia ONU, las Naciones Unidas, han dicho que es la mayor catástrofe humanitaria del planeta en los últimos 100 años, ¿no? Pero además se da una circunstancia, y es que es un agujero negro informativo, porque el único aeropuerto abierto en el país está en manos de Arabia Saudí, que lidera la coalición, una de las partes en conflicto, y no permite la entrada de los periodistas extranjeros, y es muy difícil hacer su trabajo para los locales, ¿no? Yo tardé más de 2 años en conseguir entrar en Yemen y llevo 2 años intentando entrar de nuevo, ¿no? Así que sí, es uno de los lugares donde ha sido más difícil trabajar, así es. Judith, ante este contexto, como has visto en todos estos lugares, ¿qué le espera a esto, no solamente a estos sectores? ¿Qué mirada tiene que tener la humanidad, tomando en cuenta también esta crisis sanitaria, esta pandemia que todos estamos viviendo? Si bien este ya es un problema muy delicado, pero con la pandemia, ¿qué escenario más complejo espera a la humanidad? ¿Cuál es tu mirada? Claro, bueno, a muchas voces autorizadas y expertos están hablando que las pandemias tienen mucho que ver con ese modelo de producción de los alimentos que estamos llevando a cabo, ¿no? Que es el único que ha tomado todo en el mundo, ¿no? Esa manera de producir que destroza la tierra, que agota los recursos hídricos, que se utilizan todo tipo de químicos para que contaminan la tierra y los acuíferos. Ese modelo de producción también ganadera tan intensivo y tan brutal, muchas voces autorizadas están hablando ya de que tiene que ver con las pandemias, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva? Pues creo que una de las perspectivas más interesantes, y lo que están proponiendo las organizaciones agrícolas en todo el mundo, es recuperar la soberanía alimentaria. Yo suelo decir que Matria habla de los campesinos, habla de la tierra, pero es un tema que debería interesarnos y mucho a todas, porque en definitiva estamos hablando de qué comemos, quién produce lo que comemos y qué calidad tiene lo que comemos todos, también en las ciudades. Así que debería ser un tema que realmente nos debería preocupar y mucho a todos, ¿no? El modelo productivo de alimentos que tenemos, que empobrece a quienes deberían estar trabajando la tierra, a quienes pueden garantizarnos una alimentación de calidad. Se les expulsa del control de la tierra y se les empobrece, y mientras tanto el resto estamos consumiendo cada vez productos de peor calidad, ¿no? Así que estamos hablando de soberanía y de seguridad alimentarias, nada más y nada menos, ¿no? Y eso tiene una repercusión enorme en todo el planeta, en todos nosotros. Así que, bueno, la perspectiva va a tener que ser reflexionar sobre este modelo, ¿no? Y intentar reconvertir esto y conseguir que produzcamos alimentos de más calidad, ¿no? Y más sanos, y un modelo productivo más acorde para todo el mundo. No solo para el productor, sino también para el consumidor. Aquí en Sudamérica, en Bolivia concretamente, ¿qué conoces de la forma como se está tratando este manejo de la tierra? Bueno, no conozco Bolivia, nunca he estado en Bolivia, y no conozco específicamente cuál es la idiosincrasia respecto a los campesinos en Bolivia, pero por lo que he podido ver en otros escenarios,
lo que está ocurriendo en todo el mundo es muy similar. Lo que yo he visto en Mozambique, en Yemen, en México, en Estados Unidos, es similar a lo que ya empezamos a ver también en España y me imagino que en otros países, ¿no? En España el campo lo están recogiendo trabajadores jornaleros que no son españoles ya, que vienen de fuera, ¿no? El acaparamiento de tierras se está empezando a producir. En unos años podemos estar a niveles de lo que está ocurriendo en África. Es el mismo modelo, ocurre lo mismo en contextos distintos, ¿no? Yo no me atrevería a decir lo que está ocurriendo en Bolivia porque no lo conozco, pero creo que están ocurriendo cosas muy similares en todo el planeta. Estamos hablando de un modelo de producción que es común y es global, ¿no? Así que creo que no va a ser muy distinto, ¿no? Un modelo que amerita tener una mirada más clara de cómo la población, cómo la humanidad se está comportando ante esta situación. Pero volviendo al tema, Judith, este trabajo, ¿en qué condiciones te deja ahora? ¿Es el inicio para continuar otra mirada sobre otros temas, continuar con el mismo? ¿Cómo lo está recibiendo la gente en España? Bueno, pues este trabajo que empezó siendo una exposición que está itinerando por diferentes ciudades de Zaragoza y de España, perdón, que se inauguró en Zaragoza y está itinerando por diferentes ciudades de España y ahora la llegada del fotolibro, ¿no? Que además me permitía ofrecer una visión mucho más amplia que la exposición, ¿no? En la exposición hay 70 fotografías y en el libro hay 128, ¿no? Y además textos, era un formato que me permitía profundizar más, ¿no? Han sido 2 años de trabajo, yo tenía mucho material, ¿no? Y el fotolibro me permitía incluir mucho más material. Pero yo tengo un poco la sensación de que todos mis trabajos son inacabados, en permanente progreso, porque claro, yo he documentado esto en 5 escenarios del planeta, pero lamentablemente podría haberlo hecho en casi cualquier lugar del planeta, ¿no? No lo he hecho en Europa, no lo he hecho en España, ¿no? Probablemente ese trabajo continúe y vamos a ver la evolución, ¿no? Pero es así con muchos otros trabajos, ¿no? Los recursos naturales, el expolio, son recurrentes en mis trabajos, ¿no? Las violaciones de los derechos humanos son temas recurrentes, aunque los documente de diferente manera y en diferentes lugares, son temas que me preocupan siempre, ¿no? A los que siempre recurro, ¿no? Esa voluntad también de denuncia, de sacar a la luz esas violaciones de los derechos humanos, ¿no? De indagar en las causas de los conflictos, de no quedarnos en el qué y profundizar en el por qué ocurren las cosas. No creo que desde el periodismo demasiadas veces contamos el qué sin dar el contexto necesario al espectador, sin contar el por qué. Y así es muy difícil exigirle al espectador o a la espectadora cómodamente sentado en su casa que entienda lo que le estamos contando, ¿no? Contar las causas, el análisis, el contexto de lo que estamos contando es necesario también para señalar a los responsables, ¿no? Algo que es muy importante en nuestro trabajo, que es parte de nuestro trabajo. Así que bueno, en esa línea van a ir mis próximos trabajos también, ¿no? Nos parece muy oportuno, Judith, y sobre todo siempre esa prolijidad que tienes en cada uno de los temas que manejas, pero también vemos ahora una sociedad en la mayoría de los medios de comunicación, y esto ocurre en diferentes países, la mirada está hacia temas más superficiales, o no sé si esto pasa en España, y no así a temas que definitivamente ameritan la mayor atención. Claro, estoy totalmente de acuerdo y creo que también es un fenómeno que estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Con honrosas excepciones, pero creo que a mí no me gusta hablar tanto de una crisis del periodismo como una crisis de los medios, ¿no? De esos medios que han dejado de apostar por trabajos en profundidad, por trabajos de largo recorrido, por analizar bien los temas, por darnos espacio y tiempo para poder contar, ¿no? Eso cada vez existe menos, ¿no? O cada vez hay menos medios que apuestan por esa forma de trabajar, que es la única que puede aportar luz, que puede informar de verdad, ¿no? A mí me parece muy preocupante, ¿no? Creo que todos tenemos responsabilidad en eso, ¿no? Los profesionales tenemos que intentar seguir haciendo nuestro trabajo así, de esa manera, con ese nivel de profundidad. Los medios tienen que apostar por proyectos de este tipo y los ciudadanos y ciudadanas tienen que exigir información de calidad. Creo que entre todos tenemos que recuperar esa información de calidad en profundidad tan necesaria para una sociedad moderna y democrática, ¿no? Estar informados es esencial para que la población no sea manipulada, para que sepamos analizar por nosotros mismos, ¿no? Es fundamental y creo que todas las partes implicadas tenemos que reivindicar el volver a tener información de calidad. Correcto. De estas 128 fotografías que tienes en el libro, ¿cuáles son las que más te impactan o que tienen una experiencia particular de estas fotografías?
Bueno, siempre me cuesta mucho elegir alguna fotografía en concreto o algún trabajo en concreto, ¿no? Yo, más que destacar una fotografía en concreto de las que hay en el libro de este proyecto sobre campesinos y campesinas, a mí, fíjate, me gustaría destacar todas ellas en el sentido de que para mí es uno de los trabajos más personales y una apuesta muy personal, porque mi familia se ha dedicado toda la vida a la agricultura. Desde que conseguimos remontarnos en la memoria, todos mis padres, mis abuelos, siempre se han dedicado a la agricultura. Y para mí era muy importante hacer este trabajo, ¿no? Era un reconocimiento a todos ellos, ¿no? A esos 1.200 millones de campesinos que nos alimentan, ¿no? Que alimentan al planeta. Y una de las cosas más especiales de este trabajo es que yo... en Mozambique, en Yemen, con los campesinos de Sudán del Sur, con los campesinos mexicanos o estadounidenses, sentía conexiones, ¿no? En contextos tan distintos, yo veía reflejada mi infancia, la vida de mis padres, de mis abuelos, yo la veía reflejada. Entonces me di cuenta que la tierra es capaz de generar vínculos y conexiones más allá de las diferencias y de las distancias geográficas, culturales o de países, ¿no? Es un trabajo que era muy especial antes de hacerlo, muy personal, y que todavía lo ha sido más después, ¿no? Por esa conexión que he conseguido establecer con todas las personas que salen en mi libro, ¿no? A los que agradezco especialmente, al final del libro agradezco especialmente a todos esos campesinos y campesinas que me han abierto sus puertas, que me han contado su historia y en los que he vuelto a ver mi infancia y la vida de mi propia familia. Judith, que siempre ha vivido con esa cercanía amistosa con la naturaleza, esa experiencia en cada episodio de su vida, ahora lo plasma en este libro, pero hay mucho que contar, hay mucho que recorrer todavía. ¿Qué expectativa que nosotros aquí en Bolivia o en otros continentes podamos tener también acceso a este libro? ¿En qué tiempo se va a distribuir? ¿Cómo está este tema? Sí, pues de momento sale a la venta ya en España, en cualquier librería va a poder encontrarse y esperamos que pronto haya manera de conseguirlo online desde otros países. Pero de momento ahora mismo todavía no es posible, pero vamos a intentar articular algún sistema para que se pueda conseguir también desde fuera de España. La experiencia de fotoperiodista, ¿cuántos años te acompaña, Judith? Pues yo no me he dedicado desde siempre al fotoperiodismo. Yo estudié Derecho, estuve muchos años trabajando como abogada, me especialicé en Derechos Humanos y yo empecé a viajar documentando violaciones de derechos humanos desde un punto de vista jurídico. Mis primeros viajes por el mundo fueron así, ¿no? Y fue entonces cuando empecé a pensar, cuando yo volví a España y redactaba mis informes jurídicos, empecé a pensar que si la gente pudiera ver lo que yo había visto, entendería mejor lo que le estaba contando. Y entonces empecé a pensar en la fotografía como una herramienta que podía ayudarme a complementar las informaciones que yo documentaba jurídicamente. Lo que pasa es que la fotografía fue llenándolo todo y al final terminó siendo mi lenguaje más natural, aparcando lo demás en cierta manera, y acabó siendo mi oficio, ¿no? Como es ahora. Así que, bueno, aunque yo no siempre pensé en la fotografía como una profesión, como un oficio, ha terminado siéndolo, ¿no? Y no hace tantos años que me dedico a esto, ¿no? Ahora, creo que hace 13, 14, 15 años que me dedico a la fotografía, no más, ¿no? Pero lo cierto es que han sido muy intensos. Seguramente, y se ven reflejados. Construir desde el periodismo, construir desde la comunicación es un gran aporte a la sociedad. ¿Qué le sugieres a las nuevas generaciones en torno a la mirada de temas así, Judith? Mira, cuando doy clases o doy conferencias a estudiantes de periodismo o de fotoperiodismo, a mí me cuesta mucho dar consejos porque creo que cada uno tiene que encontrar su camino y los oficios se aprenden desarrollándolos, ¿no? La formación es muy necesaria, pero ejerciendo los oficios es cuando uno aprende a ser lo que quiere ser, ¿no? Y hacerlo cada vez mejor. Pero sí que hay un consejo que suelo dar a todos los estudiantes de periodismo y de fotografía, de fotoperiodismo, ¿no? Y es que un fotoperiodista no basta con que tenga una colección de buenas fotografías. Tiene que ser buen fotógrafo, por supuesto. La herramienta tiene que jugar a su favor, ¿no? Y tiene que dominar la técnica y la estética fotográfica. Pero a los fotoperiodistas se nos exige un plus. Hay que ofrecer una información. Nuestras fotografías no tienen solo que emocionar. Yo busco que mis fotografías hagan reflexionar, ¿no? Y que introduzcan temas que hagan pensar al espectador. Por eso es fundamental que un fotoperiodista tenga muchísima formación en otras materias.
en política, en economía, en geografía, en historia, en cultura. Cuanto más conocimientos tengas sobre aquello que quieres documentar, mejor lo vas a hacer, ¿no? No basta con que hagas buenas fotos, tienes que ofrecer un plus de información al espectador, ¿no? Y eso solo se consigue conociendo muy bien aquello que quieres documentar. No se puede contar lo que no se entiende y no se puede contar tampoco aquello con lo que no empatizas, ¿no? Así que creo que, sobre todo, una formación muy extensa, oficio y empatía son fundamentales para este trabajo. Muy bien, Judith, agradecemos por tu tiempo, por este maravilloso libro que pones ahora a disposición de la ciudadanía en todo, principalmente en España, donde ya se ha lanzado. Esperemos también nosotros poder contar aquí en Bolivia, en Sudamérica, con este libro. Tus palabras finales en torno a este trabajo que para ti es algo, no solamente un trabajo, sino es algo que te fusiona entre la vida personal y profesional, ¿no? Sí, totalmente. Es un compromiso. Yo siento que he adquirido un compromiso con esta profesión, ¿no? Con la profesión de ir, ver, fotografiar y volver para contarlo, ¿no? Es un compromiso importante y que en realidad es una manera de entender la vida y una manera de vivir también, obviamente. Muy bien, muchísimas gracias, Judith. Esperamos tenerte en otra oportunidad. Muchos éxitos y siempre con esa mirada que construye, que aporta a las sociedades. Muchísimas gracias, Judith. Ha sido un honor estar con vosotros hoy. Un abrazo enorme a todos los que desde Bolivia nos seguís y nos estáis viendo, y espero estar por allá muy pronto. Gracias. Te esperamos. Gracias, Judith. Era Judith Prat desde España, a quien agradecemos por esta entrevista. Continuamos en cobertura. Hacemos una pausa. Y al concluir esta edición, destacamos el espíritu y los desafíos que asume nuestra invitada Judith Prat, con una cercanía en los temas de derechos humanos, grupos vulnerables, contando historias que para muchos son invisibles. Su libro Matria por ahora está solo a la venta en Europa y aguardamos que en Bolivia pronto pueda estar en las diferentes librerías. Y al finalizar el programa, les recordamos nuestra dirección y si desean comunicarse con las áreas de producción, de redes y finanzas, también estamos atentos. Los programas de cobertura están en la página principal y pueden ser vistos a cualquier hora del día. También decirles que ya estamos elaborando nuestra próxima edición de cobertura y el tema será comentado con ustedes en el transcurso de la siguiente semana. Estamos ahora en una emergencia sanitaria desde el pasado año. Cuídense mucho, cuidémonos todos. Nuestra siempre recomendación: